La paupérrima influencia ejercida en la educación argentina, tras la caída de Rosas, 1852, infiltró en la patria, falacias que hasta hoy perduran y efectúan daños irreparables. Los ejemplos transmitidos por la Revolución Francesa con su supuesta libertad, fraternidad e igualdad, no pretendía más que estatizar la trilogía masónica de la Santísima Trinidad. Disfrazaron su institución con abundantes mentiras. Decían luchar por obtener supuestamente una nueva forma de vida para los desposeídos, escondiendo en su fondo, no ser una revolución por ellos contra ricos, sino todo lo contrario. Fue realizada para unos pocos ricos frente a la ingenuidad de muchos pobres. El padre Sáenz, conocedor auténtico de su aplicación y resultado, además de entenderlo un producto judaico-masónico, expone su contenido en una conferencia de 13 magistrales capítulos, los cuales por su extensión transmitiremos uno diariamente. Entremos en el año 1790, de estas fechas dramáticas de la Revolución. Luis XVI se siente despojado por el proceso revolucionario. Este proceso seguía un curso inexorable, implantando su simbología por doquier. La escarapela blanca, color de la realeza, cedía su lugar a la escarapela tricolor de la Revolución. La bandera blanca con la flor de lis de los Borbones, que era el estandarte real, se veía sustituida por la bandera tricolor. El pueblo, por su parte, esperaba en la asamblea que estaba preparando la Constitución. Consideraban como una panacea, como a veces se piensa que iba a arreglar toda la situación. Hacia fines del año pasado, me refiero de la Revolución, y comienzos de comenzaron a florecer diversos grupos revolucionarios. Estaba el club de los Cordeliers, así llamados porque se reunían en el convento de los franciscanos, que se caracterizan por llevar cuerdas, cordé, sobre sus hábitos marrones, por eso Cordeliers. También apareció el club de los Jacobinos, denominado de tal modo porque sus miembros se encontraban en el convento de Saint-Jacques de los dominicos, Saint-Jacques, Santiago, Jacobo, etc. Este club se llamó inicialmente Sociedad de los Amigos de la Constitución en el convento de los Jacobinos, de donde brotó por brevedad el nombre de Jacobinos, con el cual muchos han nombrado en general a la revolución de los Jacobinos. Estos clubes admitían a todos los que a ellos se presentaban, dispuestos a prestar ciega sumisión a la voluntad de sus dirigentes y completa adhesión a las máximas revolucionarias. Pronto este club llegó a dominar la Guardia Nacional de París, es decir, lo que sería un ejército. La mayor parte de sus jefes estaban a sus órdenes. Asimismo, procuraron influir en los altos mandos del ejército, manteniendo relaciones cordiales con los regimientos de todo el reino, y de ese modo aprovechaban la ocasión para exhortarlos a la rebeldía y para que fuesen pasando a retiro los buenos oficiales, los oficiales que apoyaban a la corona, a la cual habían prometido obediencia. Estos últimos se sentían molestos al ver el surgimiento de un ejército paralelo, paramilitar, 10 veces más numeroso, con frecuencia hostil, a cuyos comandantes habían de tratar como iguales. Los oficiales que preferían permanecer fieles a sus tradiciones
se veían burlados y calumniados, silbados en los teatros y en las calles, desacatados por sus soldados, siempre dispuestos a ser mutilados o asesinados. En cuanto a los soldados, pronto desapareció toda disciplina. El dinero, el vino y las mujeres ablandaron a la tropa. Para colmo, en cada regimiento se formaron sociedades secretas de impostación masónica. Si los oficiales seguían siendo aristócratas, se deliberaba si debía obedecérseles o no. En 1790 los jacobinos, que acababan de aparecer en la política francesa, anunciaron que conocieron un auge impresionante. También estaba el Club de los Girondinos, así llamados porque sus mejores oradores procedían de un departamento llamado la Gironda. Por lo general se mostraban menos violentos que los jacobinos, adhiriendo quizás a la causa monárquica, con la condición de que el rey aceptase la ideología de las luces. Estos serían los grupos de presión que van a aparecer, que van a actuar en este año 1790. En el volumen anterior, que ahora está a disposición de ustedes, dejamos dicho que el gran movimiento subversivo de la revolución cultural se había propuesto dos blancos fundamentales: la realeza y la iglesia. Advertimos asimismo en cuán alto grado la nobleza estaba carcomida con las ideas del iluminismo y la enciclopedia. Es cierto que la revolución no cejaba de criticarla en el grado en que conservaba el espíritu aristocrático tradicional. Bien señala un historiador que la supresión de la nobleza hereditaria estaba en el fondo contenida en la Declaración de los Derechos del Hombre, pero el poder de los recuerdos era tan grande que continuaban los antiguos títulos nobiliarios, pero justamente en este año la Asamblea va a determinar que ya nadie será conde, marqués ni duque, todos los títulos son suprimidos. En lo que toca a la corona, cuando leemos las crónicas de aquella época, no deja de llamarnos la atención algo que hemos señalado antes, a saber, el afecto tan entrañable con que las multitudes rodeaban al rey, a la reina y a la familia real, cuántas veces se mostraban en público. Solo el ideologismo trabajaba en dirección contraria y a la larga logró imponerse. El hecho es que en 1789, e incluso mucho tiempo después, casi no había republicanos en Francia. Los mismos revolucionarios no lo eran. Si hubiera que reducir a la unidad el pensamiento del siglo XVIII, o al menos de sus escritores, se podría afirmar que fue anticristiano. No se podría entender o decir que haya sido antimonárquico en ese momento. Buscaban destruir el altar, pero con la ayuda del trono. Aún Rousseau, republicano a su manera, en el contrato social, fue evolucionando hacia la monarquía, al punto de haberse asegurado al marqués de Mirabeau que la salvación estaba en el despotismo más arbitrario posible, dice Rousseau, pero un despotismo que trabaje para las luces. Bien, y así en 1768 escribiría que prefería para sus amigos las cadenas de algún gran príncipe, eso Rousseau, al insostenible y odioso yugo de los iguales, fórmula extraña, al despotismo de los iguales. Por lo demás, en ninguno de los cuadernos de quejas, al menos hasta 1791, se encuentra el menor rechazo de la monarquía y el consiguiente reclamo de la república. El mismo marqués de Mirabeau, líder de la constituyente, era como casi todos entonces un revolucionario monárquico. Justamente en este año 1790 propuso al rey un plan medido de consolidación de la revolución en el sistema monárquico para, dice, impedir la invasión de la democracia que avanza sobre nosotros. Así que el peligro era la democracia.
Incluso en la fiesta de la Federación que se celebró este año, con motivo del primer aniversario de la toma de la Bastilla, el rey fue vivamente aclamado. Fue una fiesta monárquica, aunque parezca extraño. Aún al año siguiente, 1792, la legislatura puso fuera de la ley por un decreto a todo el que se atreviese a hablar de república. Y esto estamos a un año del asesinato del rey. Quiere decir que la intención era más bien religiosa. Pasamos a la asamblea para ver lo que allí pasó en el curso del presente año con respecto a la religión, el principal enemigo. Vista desde fuera y a distancia, la Iglesia parecía conservar grandeza y poder. Mucho números apabullantes, personas obligadas por votos, muchísimas, y sin embargo la Iglesia no pasaba por un momento glorioso, porque no siempre el número corresponde a una calidad. Es cierto que en 1790 los sacerdotes depravados, por así decirlo, eran poquísimos, pero si no era frecuente el escándalo, tampoco lo era el celo apostólico, el entusiasmo de la caridad. Los mejores católicos captaban dicha realidad pensando que había que hacer una autorreforma. Los síntomas de decadencia del bajo clero eran claros y afectaban el comportamiento de muchos hombres de la Iglesia frente a la revolución. Numerosos miembros del bajo clero se habían mostrado favorables a ella y los obispos apenas habían hecho nada inteligente y contundente para estorbar su curso. ¿Qué pasos dio la asamblea en su contienda con la Iglesia? La primera fue arrebatarle sus medios de subsistencia. Como dijo uno de ellos, los proyectos de los enemigos de la revolución se fundan sobre los bienes del clero, devolverlos a la nación y ellos serán destruidos. Quitemos el dinero, punto, y se acabó la Iglesia. El 13 de febrero de este año se dio un segundo paso, decretándose la secularización de los religiosos. Es cierto que desde 1789 los votos religiosos habían sido suspendidos provisoriamente por un decreto de la Asamblea, pero ahora fueron abolidos simplemente. Y así, por el mismo decreto, se suprimieron las órdenes monásticas. Los pasos fueron graduales. Ante todo, quedaron anulados los votos solemnes. Luego era lógico que desapareciesen las órdenes donde se pronunciaban dichos votos. Por el momento no se veía afectada la mayoría de los institutos hospitalarios o de enseñanza, porque en ellos se pronunciaba, sus religiosos pronunciaban solo votos simples. Por lo demás, estas últimas instituciones eran consideradas como útiles a la gente, a diferencia de las otras que eran inútiles, contemplativas, etc. Asimismo, se distinguió los religiosos de las religiosas. Estas pudieron permanecer en sus propios conventos. Los religiosos tuvieron que reagruparse, si bien desde el punto de vista de la ley ya no existían jurídicamente. La Asamblea pudo quedar satisfecha con estas medidas, pero dio un paso más, prohibiendo los votos para en adelante. No deja de ser notable, como ha advertido un inteligente pensador actual, que una asamblea que se decía liberal pudiese atentar en tal forma contra la libertad de las personas, ¿no? El impedirle pronunciar votos. De hecho, no fueron tan numerosos los que salieron, mucho menos entre las religiosas. Cuando llegaron los enviados para decirle a las monjas, desde ahora son libres, pueden irse, ellas se negaron a veces con estas palabras: no estamos prisioneras, ni lo hemos estado nunca. Era el mentir vivo a toda la propaganda filosófica, a todos los autores de panfletos antimonacales. Jean Dimon, un gran escritor que trata de la revolución, titula uno de los capítulos de su libro Lo esencial de la revolución, el anticristianismo. Allí podemos leer desde el origen, en sus encarnaciones dominantes, el hecho de 1789 es un Janus, una cara, revolución, otra cara, descristianización. La segunda de las caras fue la más relevante. Es claro, prosigue diciendo, esta revolución desde sus comienzos no era verdaderamente revolucionaria más que contra la Iglesia. No cesaba de manifestar en todo sentido esa evidencia. Lo esencial era el antirromanismo, el antimonaquismo, la secularización
y el laicismo, en una palabra, el anticatolicismo y aún el anticristianismo más caracterizado. Lo esencial de la revolución era que Francia dejase de ser la hija primogénita de la Iglesia para convertirse en la hija amada del filosofismo. Una Iglesia en adelante estrechamente secular, nacional, electoralista y asalariada, que ha perdido todos los medios de independencia materiales y morales frente al nuevo sistema político. Tal fue el principal designio. Por eso nos resulta tan chocante las afirmaciones de un autor que por otro lado apreciamos tanto, Hilaire Belloc, en su libro sobre la Revolución Francesa, en un capítulo que titula La Revolución y la Iglesia Católica, en donde dice que cabe preguntarse si hubo un conflicto tan feroz como a veces se afirma. Caben, dice, dos respuestas. La primera es que a veces las acciones de los hombres se dividen no por teorías, sino por atmósferas. Y así, aunque no haya habido conflicto manifiesto contra la teología católica y la teoría política de la revolución, pudo haber conflicto entre las personas, porque eran pues medio fanáticas o cosas por el estilo. La segunda respuesta es distinta. No hubo disputa entre la teología de la Iglesia, dice, y la teoría política de la revolución, pero la locura de tal personaje, de tal estadista, la mala redacción de una ley provocaron conflicto. Pero en realidad él va a sostener que fue una cosa puramente prudencial, que no había una oposición de fondo entre el espíritu de la revolución y la doctrina católica. Me parece que está completamente equivocado. Y en fin, casi todos los autores que he leído, muy serios e inteligentes, dicen lo que acabo de decir, que fue una revolución anticatólica, abiertamente. Por supuesto que había algunas cosas buenas sueltas, pero como la herejía nunca es toda un error, toma un aspecto, omite otros y cosas por el estilo. Belloc afirma que detrás de esta disputa entre la revolución y la Iglesia estaba la situación de la Iglesia en el Estado francés desde el arreglo de los conflictos provocados por la Reforma, y que eso influía, y así la monarquía francesa llegó a ser absoluta, englobando a la Iglesia, en fin, y que por tanto parece eso explicar, y concluye: el deseo de los hombres del 89 no fue matar a la Iglesia, sino dejarla morir. Bueno, tampoco eso es muy lindo. Él concluye así: creían que estaba muriendo. Su deseo era solamente hacer que esa muerte fuese decorosa y que no perjudicase a la nación, no eutanasia, algo por el estilo. Bien, la discusión de la Asamblea a raíz de este documento del clero, sobre el clero, se prolongó por 3 meses. A medida que iba transcurriendo, ¿qué hacía nuestro pobre rey querido, porque al fin y al cabo va a ser querido, como creo que lo querrán ustedes cuando termine de hablar de él? ¿Qué hacía nuestro pobre Luis XVI? Preocupado, él era católico, hemos dicho, práctico, de misa, confesión, etcétera, no solo en teoría, y de una vida moral católica en general. Preocupado, digo, por lo que estaba sucediendo, había enviado al Papa una relación de la nueva organización de la Iglesia en Francia, conforme a los acuerdos de la Asamblea, y le había asegurado que él mismo nunca olvidaría que no solo era católico, sino también protector de la Iglesia, como lo había jurado el día que lo coronaron rey. Pío VI le contestó, el Papa le contestó que no dudaba un punto de su adhesión a la Iglesia, y le decía que si la situación no se aclaraba, como cabeza de la Iglesia se vería obligado a hacer oír su voz. Su Majestad no ignoraba, sin duda, agrega el Papa, que la corporación meramente política no tiene derecho, no puede cambiar la doctrina y la disciplina de la Iglesia. Más aún le recordaba que ponía en peligro la salvación de su alma, le dice el rey, sí, como la de su pueblo, por una aprobación precipitada que escandalizaría a la cristiandad. Las discusiones sobre el tema religioso comenzaron en la Asamblea el 12 de junio del 90. Por aquel entonces, las diócesis de Francia eran 117. La comisión resolvió reducirlas a 83. Un decreto interno de la Iglesia, pero lo hace el poder político, que habían de coincidir con los 83 distritos políticos. Cada distrito político, un obispado. Los límites de las parroquias quedarían fijadas de común acuerdo entre el obispo y el poder civil. El consejo del obispo lo formarían sus vicarios de la catedral, el superior del seminario y su vicario general. Y sin este consejo, nada podía hacer el obispo. Y asimismo en adelante todos los cargos eclesiásticos se debían proveer solo por elección. ¿Quiénes serían concretamente los electores? Los monárquicos pedían que
los obispos fuesen elegidos por lo menos por los párrocos de la diócesis y estos por el obispo. En caso contrario, arguían, su nombramiento podía estar en manos de personas ignorantes, incapaces de decidir sobre la ciencia y las virtudes del candidato, o incluso de protestantes ajenos a la Iglesia o agnósticos, con el posible éxito de candidatos ineptos o corruptos. A esto opusieron los diputados demócratas la soberanía del pueblo. Los párrocos no eran sino empleados a quienes debía elegir el pueblo, que se gobernaba a sí mismo y que nombraba a los funcionarios de la administración política. La designación de obispos y párrocos se haría, pues, por simples elecciones del pueblo, con el mismo sistema electoral con que se hacían las elecciones políticas. Ni el rey ni nadie tendría influencia, ni siquiera un prelado extranjero, se dijo, en evidente alusión al Papa. No los podía nombrar directamente. Solo el metropolitano, el obispo principal de la zona, debía confirmar al obispo que se elegía, y al nuevo obispo solo se le permitía comunicar con el Papa la noticia de su elección, en señal de que estaba en comunión con él, pero no en dependencia de él. Los obispos, antes de su consagración, debían prestar ante las autoridades civiles, el clero y el pueblo, el juramento de cumplir fielmente sus deberes para con los fieles, para con las leyes, para con el rey, y de observar las normas de la presente Constitución. Lo mismo debían jurar los párrocos, con lo cual todos quedaban reducidos a meros funcionarios del Estado. Esta Constitución del clero se llamó civil, la Constitución Civil del Clero, para que la gente creyese que solo afectaba a asuntos civiles y en nada vulneraba la esencia y los derechos de la Iglesia. Y así siguió adelante. El conjunto de todas estas leyes se llamó la Constitución Civil del Clero, como dijimos, dividida en 4 apartados. Los 2 primeros son los más largos, los más importantes, tratan de los servicios eclesiásticos, del modo de elegir los cargos, el tercero de las asignaciones y pensiones, y el cuarto de la residencia de los obispos. Todos temas que eran eclesiásticos y no políticos. La Constitución inauguró una catarata de medidas anticristianas que habían comenzado ya en 1789. Que los 70.000 clérigos fuesen dóciles, que se alegrasen de que no se les exigía demasiado. Solo se había cambiado la disciplina de la Iglesia, habiéndose podido cambiar también el dogma, decían, y no lo hemos hecho, hemos sido tan buenos que solamente nos metimos con la disciplina. Era el cisma de Francia. La Constitución resultó aprobada el 12 de julio, pero no podía ser promulgada si el rey no la hacía suya. ¿Qué hace Luis XVI? Declara que aceptaba firmar el decreto, pero añadió que no sería publicado de inmediato porque quería estudiar mejor algunos aspectos del mismo. Quizá lo que buscaba era una demora por ver si no podría encontrar una fórmula que le permitiera, en conciencia del católico que era, sancionar la reforma eclesiástica sin ofender a Dios ni a la Iglesia. Por la defensa de la religión, el rey estaba dispuesto a sufrirlo todo, pero justamente porque la partida era grave y una falsa maniobra podía acarrear las catástrofes más graves, le repugnaba oponerse a la asamblea sin agotar los medios de conciliación. No sería posible acercar las posiciones, pidiéndole al Papa que la aprobase y a los constituyentes que hiciesen algunas correcciones. Era imposible. Por una parte, la Constitución afectaba demasiado la disciplina para que el Papa pudiese aprobarla, y por otra, los constituyentes eran demasiado sistemáticos para tolerar el menor retoque a su obra. El hecho fue que el 24 de agosto el rey acabó por promulgar el documento. Cabe preguntarse cómo el rey sancionó una ley claramente cismática, casi herética, máxime que el 10 de julio Pío VI le había enviado a él y a los 2 arzobispos del Consejo sendos breves pidiéndoles que se opusiesen a la Constitución. El Papa afirmaba: debemos deciros con firmeza y amor paternal
que si aprobáis los decretos relacionados con el clero, hacéis caer en el error a toda la nación, inducís a vuestro reino hacia el cisma y quizás a una guerra civil de religión. El Papa pues había hablado con toda claridad. Parece que el rey no recibió este último breve a tiempo, en fin, eso se discute. Se ha señalado que fue un logro de la Asamblea tratar de separar en cierta manera al rey del Papa. Esto fue un logro, y con ello al Estado de la Iglesia. El rey quedaba desacralizado, más aún asociado a la persecución religiosa. Ese rey había sido consagrado en Reims, según lo hemos relatado. La nueva Constitución ignora completamente esa consagración, así como el título de cristianísimo que le daba el Papa, y de Francia como hija primogénita de la Iglesia. Ahora el rey ya no lo es más por la gracia de Dios, como entonces se decía, no siéndolo tampoco por la voluntad del pueblo, es decir, estaba ahí por inercia, algo por el estilo. Más aún, la sanción de la Constitución Civil del clero hacía de él un perjuro, porque implícitamente tuvo para ello que violar el juramento que había hecho el día de su consagración, cuando se comprometió a proteger y defender a la Iglesia en su reino. La Constitución Civil del clero encontró resistencias en la Iglesia. El arzobispo de Aix, a pesar de ser un hombre hábil y timorato, redactó una breve refutación de la nueva ley. Inmediatamente sus reservas fueron refrendadas por 30 obispos y arzobispos que integraban la asamblea y muchos otros prelados. El 22 de agosto el arzobispo de Vienne condenaba la nueva ley, y poco después el obispo de Boulogne hizo pública una refutación implacable a la que adhirieron 40 obispos. En fin, toda una reacción. El viejo arzobispo de Sens, cuya diócesis era una de las suprimidas por esta reducción a 83, declaró que no le era lícito deponer su autoridad. Dijo: yo no puedo renunciar ya al contrato espiritual que me liga a mi Iglesia, no puedo renunciar a las promesas de mi bautismo. De modo que la obra revolucionaria encuentra por primera vez un bloque bastante claro, fuertemente contestada. Se pensó que otra manera de responder era ignorando la medida, hacerse los sonsos, quedarse los párrocos, seguir en sus puestos, los obispos suprimidos, seguir ejerciendo su jurisdicción. Ante semejante actitud, los intendentes de los pueblos y ciudades no sabían qué hacer. Varios meses transcurrieron en esta situación, en ambivalencia. Entonces la Asamblea resolvió dar término a las vacilaciones, adoptando una medida tajante por la que los obispos y sacerdotes se vieron necesarios a declararse que estoy o en pro o en contra de la reforma. No había terceras posiciones. Fue el 27 de noviembre cuando la Asamblea resolvió que todos los eclesiásticos debían prestar el juramento de apoyar la Constitución Civil. Y si se negaban, eso significaba la renuncia del cargo y el ulterior reemplazo del refractario, como se llamó, no juramentado. de guerra se escucha en la paz de la tierra y en todo lugar. Los prestos guerreros empuñan su espada y se enlistan para pelear. Para eso han sido entrenados, defenderán la verdad.
El objetivo que diera origen a la puesta en marcha de este blog radio, que llamamos Quijote Siglo XXI, es intentar restaurar la patria, sobre los mismos cimientos que señalaron sus padres fundadores. La religión católica, apostólica y romana y el orden natural, disponiendo con todos sus componentes defenderla por siempre. Así, con esos pilares elementales y necesarios, pretendemos un funcionamiento ideal. Practicando a su vez la filosofía clásica, ejecutando una política auténticamente nacional, con profundo amor fraternal, intentaremos la integración y colaboración de todos sus medios, formalizaremos la unidad de esos principios, con fe, esperanza y caridad para lograr la asistencia de Cristo, Rey de las Naciones. A quien rogamos nos dé la fuerza y voluntad de saber oponernos a todo quien atente contra ello, por desigual que resulte enfrentar este conglomerado de apátridas, cómplices al modernismo ateo, socialismo, progresismo marxista, o como les guste llamarse, pero agregados siempre, a prestarse a la entrega de nuestro suelo al maléfico nuevo orden mundial. Invitamos por eso a todo compatriota de buena fe, valientes amigos, y contactos que nos brinda Internet, integren un frente de lucha, del lugar y posición que deseen, pero distante de la inútil y servil partidocracia, variante vergonzosa, que comúnmente proponen desde hace años y obedecen muchos como lacayos, acabando como responsables de todo robos y entregas consumados contra la nación. No conocemos mayor alegría, no existe más honroso afán que con mis hermanos estar en la línea y juntos la vida entregar a él que merece la gloria y nos reclutó por amor. Ante la rodilla se dobla y se postra el corazón. Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey. Un mes más tarde, Luis XVI ratificó el nuevo decreto. Otro pasito, el pobre iba uno tras otro cediendo. Aconsejado por Boisgelin, quien aseguraba que una aceptación arrancada así por la fuerza no comprometía su conciencia, había hecho este sacrificio en aras de lo que él creía, la paz pública y el interés del reino. Bien, luego se determinó que todos los obispos y párrocos que no jurasen la Constitución perdiesen sus pagas y que los obispos elegidos, según las nuevas medidas, si el consagrante se negaba, pudiese elegir otro consagrante. Si no, la autoridad civil determinaría quién había de ser el obispo que lo consagrase, porque ese era el problema. No encontraban obispos que consagrasen estos intrusos. Se fijó así el juramento para el 4 de enero de 1791. Antes de esa fecha la pronunció, por entusiasmo, digamos, el canallesco famoso padre Gregoire, y lo mismo hicieron 30 párrocos. Y al llegar el día designado, se fue citando uno a uno cada diputado eclesiástico que estaba en la asamblea para que prestase el juramento. Cuando uno se negaba, la barra gritaba "a la horca, a la horca". El primero en ser llamado fue el obispo de Gênes, Monseñor Bon, quien dijo valientemente que si toleraba con dolor la pérdida de los bienes de la Iglesia, no podía consentir la pérdida de la honra y de la fe. Palabras de un confesor de la fe. Los jacobinos estaban furiosos, entonces resolvieron llamar solo a los que quisiesen jurar la Constitución. No hizo pasar cada uno de los diputados, considerando a los demás como refractarios. Solo se adelantó uno. La Asamblea, por su parte, acordó que todos los clérigos que desempeñasen cargos eclesiásticos docentes debían prestar dentro de los 8 días siguientes a la publicación del decreto el juramento requerido. Los obispos deberían hacerlo solemnemente en la catedral, en el púlpito de la catedral, el domingo, después de vísperas, por la tarde, los párrocos en la parroquia en presencia de los jefes políticos de la ciudad. El que no lo prestara sería considerado como dimitente
a su cargo, al cual se debería reemplazar enseguida. El intendente de cada pueblo debía delatar al párroco que se negase a pronunciarlo y el gobernador al obispo renuente. El plazo tan breve de 8 días que habían decidido buscaba hacer imposible toda reacción organizada. De hecho, la mayor parte de los obispos no estaban dispuestos a ceder y le pedían al Papa que no condescendiese, esperando siempre el posible veto del rey, quien se había tomado un mes para estudiar el engorroso asunto. Se piensa que la demora que tomó el rey se debió a que seguía esperando un gesto conciliador del Papa o que cambiase de opinión. El embajador francés en Roma, un cardenal creo, se llamaba Berny, un verdadero canalla, digamos, le suplicaba a Pío VI, santidad, bautice la Constitución, es decir, acéptela, ¿no? Eche agua bendita sobre la Constitución. El 16 de diciembre, el consistorio de cardenales en Roma se negó unánimemente a cualquier concesión. Uno de los asambleístas entonces de París, ya impacientes, preguntó si el acuerdo del 27 de noviembre acerca de los castigos a quienes se negaban a jurar estaba ya aprobado por el rey. El presidente contestó: todavía está pensando el rey con eso demoraba la cosa. Entonces el diputado pidió que el presidente, digamos, que exigiera, que pidiera la firma, y organizaron un gran acto delante de las Tullerías, una multitud. Pedimos la aprobación inmediata, todo organizado. Obviamente a la gente no le importaba mucho todo esto. Al fin el rey, con la muerte en el alma, consintió por escrito, recibiendo de la asamblea una ovación de varios minutos. Un padre, que era el confesor de Luis XVI, escribió: la asamblea recibió la carta del rey no solo como los perros de caza reciben su comida, sino como un tigre hambriento se arroja sobre su presa. Y con este acto ocurrido el 26 de diciembre cerramos nuestro análisis de lo acaecido en el año 1790. Y pasamos ahora al año 1791, que nos va a mostrar los resultados de esta situación. Hemos dicho que se había fijado una fecha determinada para prestar el juramento y que lo habían jurado espontáneamente el padre Gregoire y 30 párrocos que eran diputados. Cuando llegó la fecha convenida, Gregoire intentó convencer a sus colegas diciéndoles que se trataba de un formalismo, sin consecuencias, y que podían hacerlo con la boca, no con el corazón, es decir, con una especie de doble actitud, ya que tal compromiso no exigía un asentimiento interno. El decreto se publicó y el episcopado, como dije, se negó en masa. Solamente aceptaron pronunciar el juramento Talleyrand, obispo de Autun, gran canalla realmente este obispo cardenal que se acomodó con todos los poderes, Napoleón incluido, hasta el fin. Otro que juró fue Loménie de Brienne, cardenal arzobispo de Sens, el obispo de Orleans y el obispo de Viviers. Los otros 127 obispos se rehusaron taxativamente. En cuanto al clero en general, muchos de ellos desorientados y sin entender bien lo que estaba sucediendo, cedieron ante la propaganda. Los defensores del juramento visitaban a los sacerdotes indecisos, tratando de que diesen el paso. Según las instrucciones oficiales, las autoridades señalaban que la ceremonia de presentación de juramento debía hacerse solemnemente un domingo durante o después de la misa parroquial, con la mayor afluencia posible de fieles. Los miembros de la municipalidad ocupaban el asiento de las autoridades. Todos esperaban el momento fatídico en que subiera el párroco al púlpito a ver qué dice y pronunciase o rehusase el juramento prescrito. En París, una muchedumbre enardecida invadió los templos e intentó intimidar a los curas para que jurasen. Si se rehusaban, como dije, al igual que en la asamblea gritaban a la horca, a veces a la horca, que los cuelguen. En las provincias parece que hubo más respeto. Entre los eclesiásticos los hubo quienes juraron pura y simplemente, otros se negaron a ello pura y simplemente, sin dar explicaciones, y otros finalmente lo prestaron con restricciones, o se rehusaron expresando sus motivos, como por ejemplo uno dijo: en conciencia no puedo prestar el juramento propuesto.
El que se negaba lisa y llanamente en aquel día salía de la sacristía después de la misa y nunca más aparecía, escapaba, porque pasaron a ser los sacerdotes juramentados, no juramentados o refractarios, como se los llamó, que sería una enorme cantidad. Se sabe que 1/3 del clero secular prestó el juramento, después muchos de ellos se retractaron, de suerte que quedaron unos 30.000, unos 50.000 no juramentados. De este modo la Iglesia de Francia se dividió, en lo que atañe al clero, en sacerdotes juramentados o constitucionales y no juramentados o refractarios. Como los juramentados eran proporcionalmente muy pocos, se recurrió al expediente de consagrar obispos y elegir párrocos entre los rebeldes, entre los que habían jurado. Para la diócesis de Quimper y Soissons fueron elegidos 2 constitucionales, pero el asunto era que ningún obispo quería consagrarlos, eran sacerdotes, había que consagrarlos. Por fin Talleyrand, que siempre condescendiente, se ofreció a hacerlo. Y así se fueron multiplicando paulatinamente los obispos constitucionales, verdaderos intrusos en sus sedes episcopales, y luego esos obispos iban eligiendo como párrocos a sacerdotes juramentados, entronizándolos luego en las parroquias previa expulsión del auténtico párroco. El 13 de marzo el padre Gobel fue nombrado nada menos que arzobispo de París, y luego padre Gregoire, que obispo de Blois, ambos juramentados. Así que tenemos París ya, casi toda va tomando la iglesia una aire oficialista. Los obispos franceses, dado la gravedad de la situación, se habían dirigido al Santo Padre expresando, les dice, la extrema necesidad de un breve en el cual se diga que el Papa se ha enterado hasta dónde los proyectos habían sido llevados, que no se veía forzado a iluminar a los fieles de Francia y señalarles sus deberes religiosos, que él debe armarse de toda la autoridad y la severidad de su ministerio contra los sacerdotes que se animan a usurpar el episcopado sin misión canónica, que en consecuencia él declara falsos obispos y cismáticos a todos aquellos que les concede retornar a su deber, reconocer su falta y repararla, que los declara inhabilitados para toda función episcopal por el mismo hecho de su consagración sacrílega, y que en fin, si persisten los excomulga a ellos y a sus seguidores. Pronto el Papa se hizo eco de este pedido del episcopado francés, enviando 3 breves fechados el 10 de febrero, el 10 de marzo y el 13 de abril. En el segundo, dirigido a los obispos, diputados de la Constituyente, el Papa condena el bloque, la revolución en su conjunto, o sea, hace una visión más amplia de esto. En el tercero, dirigido a toda la Iglesia, condena formalmente las elecciones de obispos y párrocos que se habían realizado de acuerdo con la Constitución del clero. El Papa era claro, la Asamblea Nacional, dice, se ha abrogado la potestad eclesiástica, estableciendo tantas y tantas cosas contrarias, no solo a los dogmas, sino también a la disciplina eclesiástica, y obligando a todos los obispos y eclesiásticos con juramento a la observancia de su decreto. Mas esto de ningún modo debe maravillar a aquellos que por la constitución misma de la Asamblea fácilmente comprenden que a ninguna otra cosa se encaminan sino que lo que se trata es de abolir la religión católica. O sea, en esto contra lo que dice Belloc, ¿no? En realidad se piensa que no era así. Era por cierto un poco tarde quizá lo del Papa, hubiera quizá debido intervenir con esta fuerza un poco antes, pero con todo hizo que muchos sacerdotes se retractaran de su juramento. Algunos obispos, sin embargo, buenos obispos, sintieron descontento, ya que el último breve no incluye solamente una condena de la Constitución civil, sino también un rechazo de los principios de la Declaración de los Derechos del Hombre. Tales obispos estaban de acuerdo en la línea general de la revolución, incluso escribieron una carta a la Asamblea proclamando su lealtad a los principios de la revolución. Bueno, Luis XVI sacaría de este decreto la energía que le había faltado hasta acá. En medio de estos avatares, el rey se sintió enfermo por tantas cosas, me imagino, y quiso aprovechar para reflexionar y escribir. El 11 de marzo redactó de su mano instrucciones para la educación de su hijito
el Delfín, destinadas a un sacerdote que iba a ser preceptor del príncipe. Es un texto importante porque de él se puede colegir la evolución del pensamiento político del rey en estos trágicos momentos. Sigue siendo, por cierto, feneloniano. Recuerda que decíamos que se había educado con el libro de Fenelón, las aventuras de Telémaco. El buen rey tiene siempre ante sus ojos la felicidad de su pueblo, etcétera. Enseña a mi hijo, le dice al preceptor, que los príncipes pacíficos son los únicos de quienes los pueblos conservan un religioso recuerdo. El primer deber de un príncipe es hacer feliz a su pueblo. Esa tendencia, digamos así, bondadosa, digamos, ¿no? Pero no capaz de enfrentar una situación como la actual. Pero si Luis XVI es siempre fiel a las ideas de Fenelón, ahora rechaza de manera categórica la filosofía de sus siglos. Las luces por primera vez con toda claridad. Ya no quiere ni oír hablar de ello. Se reprocha vivamente haber tomado de ella algunos principios para la educación del Delfín, en otro documento que le había dado antes. Yo había escrito, dice, para el señor Delfín, mi hijo, un gran número de ideas sobre la educación. Algunos errores tomados de la filosofía moderna se habían deslizado en mi escrito. La experiencia me ha instruido. Creo haberle entregado una copia de mi tratado. Hago una selección, pero desconfíe de esos principios erróneos, hijos perdidos de la novedad, del espíritu del siglo y del veneno de la incredulidad. Y más adelante agrega, hágale respetar las cosas santas y descubra a sus ojos la falsa filosofía. Queda así bien en claro que en este momento hay un cambio. Si Luis XVI fue durante un tiempo seducido por la filosofía de las luces, al menos en parte ya no lo está más. ¿Y qué pasó en París cuando comenzaron a conocerse los breves? La efigie de Pío VI, un monigote de casi 2 metros de altura, ardió en París delante del Palacio Real y uno puso sobre su frente, con letras rojas, la palabra fanatismo. Un joven protestante hundió por 3 veces su puñal en el cuerpo de aquel muñeco. El 4 de abril, como respuesta a Roma, se transformó en panteón pagano la iglesia de Santa Genoveva. Allí fueron enterrados Mirabeau, Voltaire y Rousseau, entre otros. Por otra parte, se rompieron las relaciones diplomáticas entre Francia y el Vaticano, permanecieron durante mucho tiempo cortadas. Solo el Papa Juan XXIII permitió que se tocase la Marsellesa en Roma en Suez. Hasta esa época estaba prohibido tocar la Marsellesa, de la que hablaremos enseguida. Pero volvamos al conflicto del juramento. Negarse a él implicaba la automática destitución. Los obispos y los sacerdotes que se rehusaban a jurar no podían seguir ejerciendo sus funciones y habían de ser reemplazados, cosa que no era fácil. La operación suponía cubrir 80 sedes episcopales y cerca de 20.000 parroquias vacantes. Los nombramientos de los reemplazantes comenzaron a hacerse efectivos en febrero, quedando 6 meses después cubiertas todas las vacantes. Las elecciones de los nuevos obispos tuvieron lugar a fines de enero. Habían sido nombrados por los laicos, votados, aunque no fuesen católicos, protestantes y ateos, y a los nuevos pastores solo les faltaba la consagración y la toma de posesión de su cargo. Pero como dijimos, ningún obispo quería hacerlo. 3 de los 4 prelados juramentados que nombré al comienzo, Lomenie, Lafont de Sabine y Gerand, se rehusaron. Yo he jurado, pero no consagro, dijeron. O sea, hasta ahí no llegaba, digamos. Pero Talleyrand aceptó, a pesar de que no era ya un obispo en funciones, sino emérito. Los nuevos obispos, entonces los consagró. Los nuevos obispos consagraron en cadena a los demás. Quedó por encubrir la ilegitimidad del obrado. Quizá para eso, en orden a eso, las entronizaciones de los obispos intrusos se realizaban con mayor solemnidad y fasto que la de los obispos de la Ancien Régime, para exaltar este movimiento. Las distintas corporaciones del lugar salían a recibirlo, al nuevo obispo, campanas, música, ríos de elocuencia. Sin embargo, no pocas veces se producían desajustes. Algunos de esos obispos eran muy mal recibidos, incluso entre empujones.
En algún caso tuvieron que pedir la ayuda de la fuerza pública. El obispo de las bayonetas se lo llamaba a veces. Una vez instalado, a duras penas, lo primero que hacían era hacer una visita a aquellos a quienes debían el poder, los clubes revolucionarios y jacobinos. Los relatos de la época refieren que uno de ellos, Fouchet, cerró su jornada de entrada pastoral en Lisieux con una comida con los jacobinos del lugar donde, se dice, con la cursilería propia de la época, que reinó la dulce igualdad. Donde reinó la dulce igualdad, el lenguaje estúpido del tiempo. Bien. El nivel intelectual de los nuevos obispos, generalmente de estación plebeya, era inferior a la de los anteriores. Excepto 2 o 3, ninguno hubiera llegado a obispo a no ser por la revolución. Todo su esfuerzo se orientaba a conciliar el Evangelio con los enunciados de la Declaración de los Derechos del Hombre. Uno de ellos, Fouchet, a quien acabamos de mencionar, obispo de Calvados, es el teórico de esta nueva filosofía político-religiosa que anticipa a la Mené y a la democracia cristiana, escribe un comentarista de nuestro tiempo. Antes de acceder al episcopado, comentaba 2 veces por semana el contrato social. Luego vamos a hablar más de él, digamos por ahora que se comportaba al estilo de los usurpadores, con prepotencia, se le veía mundano, se desplazaba con boato y vivía en grandes mansiones, con facilidad ordenaba a jóvenes no preparados. De hecho, en varias diócesis se confirieron las órdenes a los muchachos de 20 años, con solo 3 meses de estudio, o se llamó a religiosos exclaustrados. Cuando no hay caballos, se trabaja con burros, declaró uno de aquellos pseudo pastores. Mientras tanto, muchas de las parroquias estaban acéfalas, no solo la de los no juramentados, sino también la de los semijuramentados, es decir, los que habían jurado con ciertas restricciones. No se lo pudo hacer de golpe, el relevo se fue realizando progresivamente. Por otra parte, había que delimitar de nuevo los límites de cada parroquia que habían quedado abrogados por la Constitución Civil. Entre otras, la de que las ciudades de menos de 6.000 habitantes solo tendrían una parroquia. La remodelación de las parroquias afectó a los fieles más que la de las diócesis, dado que la parroquia era por aquel entonces el centro fundamental de la vida religiosa e incluso política, casi sobre todo en los pueblos. La ocasión hizo que varios obispos mostraran su alma apóstata. Laurent, nombrado obispo constitucional de Allier, dijo cuando le entregaron la diócesis: como republicano acepté el obispado del departamento de Allier por todo el tiempo en que en este lugar pueda servir a la causa de la libertad. Si juzgo que mis funciones son inútiles o aún nocivas a la consolidación de la república, las abdico. Otro intruso, Monseñor Roux, de Marsella, así se retira de su función. No. Hoy que los progresos de la revolución y la dirección de la opinión pública me indican que mi misión debe cesar, depongo todos mis títulos y cualificaciones de obispo. Se retira. Ya hemos hablado algo de Gobel, aquel obispo constitucional de París, que no temía proclamarse l'arbi, en francés, que significa sirviente, felpudo casi, ¿no?, del régimen. Cuando más adelante lo removieron de la sede que había usurpado, dijo: el pueblo me ha pedido, el pueblo me despide. Es la suerte del arbé, es decir, de la alfombra, ¿no? O sea, el felpudo, del sirviente. Es la suerte del sirviente a las órdenes de su señor, tipos esclavos del poder político. Más aún, algunos de estos hombres que solo se habían pasado de bando, que no solo se habían pasado de bando poniéndose al servicio de la revolución, sino que renunciaron a lo esencial, su fe católica, se volvieron propagandistas anticristianos. Se ha de citar el Evangelio, en lugar de citar el Evangelio, se pusieron a repetir las calumnias de Diderot y de Voltaire. Así, un párroco en el lugar decía: ciudadanos, yo les he engañado durante mucho tiempo, anunciándoles lo que yo mismo no creía. Abjuro hoy, pido perdón a la tierra, desgarro mi sotana y caigo de rodillas ante el pueblo. Otro se alegra
en su apostasía. Ciudadanos, mis deseos quedan satisfechos, mi esperanza colmada, el fanatismo expira, la raza sacerdotal se extingue. Vamos a dejar un ratito ahora y seguimos.